El pueblo gitano se remonta a más de 1000 años cuando huye de la región nororiental de la India hacia el continente europeo, como pueblo nómada, con costumbres y lengua propia. En 1499 los reyes católicos expiden la primera norma contra la población gitana, dándoles un plazo para dejar el nomadismo y sus tradiciones, o serían expulsados y sometidos a castigos físicos. Por esto, en el tercer viaje de Cristóbal Colón, 4 gitanos llegan a las Américas. En 1539 en España se condena a los hombres gitanos entre 20 y 30 años a trabajar en galeras a cambio de no ser desterrados ni mutilados. Sin embargo, grupos familiares gitanos continuaron llegando, adoptando otros apellidos para no ser perseguidos en el nuevo continente. En 1749, por orden de Fernando VI se lleva a cabo lo que se conoce como la Gran Redada, un operativo en que se estima que se detuvieron hasta 12.000 personas del pueblo gitano para ser enviadas a trabajos forzados y cárceles. En 1783, Carlos III adoptó una política asimilacionista que permitía a los gitanos elegir sus oficios y sus sitios de residencia, pero que los obligaba a renunciar a su lengua y prácticas culturales. Durante las guerras de independencia en el siglo XIX, varias familias llegan a Colombia por los puertos de Cartagena, Santa Marta y Buenaventura. Sin embargo, los nuevos gobiernos mantuvieron las restricciones aprendidas de la época colonial y con los decretos 1697 de 1936 y 397 de 1937, prohíben el ingreso de la población gitana a Colombia. Había un poquito de discriminación hacia el pueblo gitano, ¿sí? Salían las muchachas con sus vestidos largos, así como tengo yo esta falda, entraban a un bar, a una tienda en el centro, a comer un helado, alguna cosa, y decían, no, aquí no se atienden gitanos, se atienden preferible animales y no gitanos. Bueno, entonces muchas veces yo entraba a los almacenes, niña con mi mamá, y nos cerraban las puertas y nos decían, pregunten desde afuera qué es lo que quieren saber, el precio de qué. No nos dejaban entrar porque les daba miedo que robábamos. Nosotros nunca hemos robado a nadie nada. Tratamos a la medida de conservar esa armonía, de conservar esa unión familiar, de conservar nuestros usos y costumbres y esa identidad que tenemos como pueblo. Tratamos de conservar nuestra lengua, tratamos de conservar nuestros oficios tradicionales, ya que no se pueden hacer de la misma forma como se venían haciendo. Bueno, entre el pueblo gitano nunca tenemos una persona representante. Siempre en el gitano, la persona mayor tendría la vocería y el respeto se lo da al gitano mayor. Si hay otro gitano mayor que yo le debo el respeto y la palabra la llevaría él. Él sería el vocero. Hay que comenzar qué es la CRIS Romaí. Y la CRIS Romaí es el sistema jurídico propio por el cual la población rono-gitana de Colombia y a nivel mundial pues, resuelve sus conflictos internos que hayan al interior de la compañía. En la CRIS Romaí también se toman decisiones para mejorar la calidad de vida, para sostener la armonía, la paz, la tranquilidad dentro del interior de nuestras compañías, ¿sí? La base fundamental del pueblo rono, o la columna vertebral del pueblo rono gitano, es la CRIS Romaí, es por la cual se nombra ese respeto y ese valor al ser gitano. La CRIS Romaí se conforma por nuestros mayores, que son los que los seres romengo pues, de las diferentes compañías y organizaciones. Los jóvenes también toman su rol de escucha para que ellos puedan adquirir esa sabiduría, para que ellos puedan, digamos, más adelante poder tener la sabiduría y el conocimiento pues, de la resolución de conflictos. Nací en Colombia, mis padres son rusos y griegos. Ellos llegaron acá a Colombia en el año 23 más o menos. Llegaron en barco, desembarcaron creo que en Venezuela
y se abrieron campo hacia Colombia. Ya estando aquí en Colombia, no sabían hablar español porque ellos venían prácticamente de Rusia. Y poco a poco se fue formalizando la familia acá en Colombia. Crecimos en Colombia, los hijos de nuestros padres, y actualmente es una compañía muy hermosa. Soy orgulloso de ser gitano. Todos los gitanos de Colombia andábamos en los pueblos, teníamos nuestra comercialización de caballos, las pailas, las gitanas veían la suerte, y eso era un recuerdo muy grande, un recuerdo muy bonito del pueblo gitano, de cómo vivíamos y cómo estamos asentados ahora. El pueblo rom es un pueblo urbano, es un pueblo de ciudad. Cuando podíamos salir a diferentes partes del país, pueblos, pues era también negociando cosas, negociando, por ejemplo, las cuestiones de cobre, las artesanías, los elementos de cuero, los productos de cuero. Pero ya a partir de lo que ha venido sucediendo durante 50 años de conflicto en el país, pues ya estamos en las ciudades un poco más, diríamos, seminómadas, y ya estamos más, por eso están las compañías y están las organizaciones en Bogotá, porque ya estamos en estos territorios aportándole a cada uno de ellos desde nuestro conocimiento, de nuestra sapiencia, para ese convivir y ese vivir con otros pueblos y con la sociedad mayoritaria y el relacionamiento con el Estado y la administración. Nosotros éramos los nadies porque no había garantías. Teníamos todo, o tenemos todo un cúmulo de elementos identitarios en donde esos elementos identitarios y ese derecho a ser lo que somos gitanos estaba siendo violado, violentado, porque si no hay políticas públicas, si no hay inversión social para un pueblo como nosotros, pues ahí nos están quitando ese derecho a ser lo que somos como parte de la diversidad étnica y cultural de este país. Cuando hubo ese reconocimiento no era solo para los gitanos, fue para los indígenas también, y reconocieron a los gitanos como un pueblo más de Colombia. El conflicto armado ha generado cambios profundos en las dinámicas sociales, económicas y culturales del pueblo gitano en Colombia. El miedo y la zozobra generados a partir de la presencia de actores armados en los territorios del país ha generado una condición de dificultad económica que ha afectado al pueblo gitano de una manera desproporcionada. Nosotros estábamos en una región negociando y llegaron ciertas personas encapuchados y nos pidieron cédula, le pidieron la cédula a mi mamá, a todos. Mi mamá empezó a temblar. ¿Ustedes quiénes son? ¿Qué hacen aquí? Nos daba miedo decir que éramos gitanos.
Nuestra itinerancia a partir del 2001 ha cambiado. Nuestra itinerancia antes del conflicto armado era una itinerancia larga. Ya nuestra itinerancia cambió, nosotros itineramos corto en municipios cercanos a nuestro departamento. Ya el pueblo gitano no tiene esa libertad que tenía anteriormente, hace 30, 40 años. Ya no la tenemos, ya no tenemos esa libertad, ahora nos sentimos que estamos como presos. Porque imagínense, nosotros nos íbamos para el Urabá antioqueño a trabajar, para el Magdalena, para el Cesar, para la Guajira. Ya no podemos ir a esos pueblos. Me han quitado un negocio. Nos ha tocado salir de regiones. Grupos armados llegan donde estamos nosotros negociando. Llegábamos, vendíamos, desplazamos nuestro negocio. Y de un momento a otro nos tocaba dejar todo botado. Y es la hora, todavía lo estamos viviendo. Necesitamos algo diferente para el pueblo gitano, porque ha sufrido mucho el conflicto armado, demasiado. Nos ha afectado demasiado. Nosotros hemos venido trabajando con la unidad de víctimas desde que se hizo la caracterización del daño en general del pueblo gitano y por compañía, cuáles fueron nuestras afectaciones, y se llegó a encontrar de que el daño había sido un daño cultural. El hecho victimizante del pueblo gitano fue el desplazamiento forzado. En general al pueblo gitano fue desplazamiento forzado. Gracias a Dios nosotros no tuvimos pérdidas. Entonces cuando vino la violencia ya se puso un poquito más pesado. ¿Por qué? Porque ya no salíamos para las regiones donde salíamos a hacer nuestros negocios. Entonces ya nos da miedo y por eso hemos emigrado. Han emigrado mucha gente para Estados Unidos, para Venezuela, para Puerto Rico, para varios países han emigrado mucha gente. Imagínate que éramos 5.000 gitanos y apenas somos 1.300 gitanos apenas ahí en Colombia, ya somos poquitos. La extinción del gitano se está acabando. Nuestra cultura se ha deteriorado a cambio de eso, porque antes éramos ricos. La riqueza más grande que tenía el pueblo gitano era que andábamos en familia. La vestimenta de una gitana siempre se caracteriza por sus vestimentas largas, sus vestidos coloridos. Y eso lo llevo siempre en mi mente, eso quedó grabado. Fue la primera vez que yo vi a mi mamá en pantalones. Nosotros en la noche, nosotros nos quedamos ese día en el pueblo porque temíamos salir por no crearles alguna duda, alguna sospecha de ese grupo. Si nos investigaron, nos pidieron, y si nos íbamos de una vez, de pronto nos perseguían. Ese era el temor de nosotros. En la madrugada, mi mamá se puso unos pantalones para que ya no la vieran más como vestida gitana. Eso es una discriminación para el pueblo gitano muy grande y eso nos quedó marcado. Debido al conflicto armado, nos vimos en la necesidad de encerrarnos por el temor a la pérdida de un ser querido, por el miedo a que reclutaran a nuestros hijos, estos grupos al margen de la ley, de quienes fuimos víctimas. Nos afectó pues en sí a la compañía porque muchos integrantes se fueron de ahí porque no habían formas de subsistir y quedó muy pequeña, muy débil la compañía. ¿Por qué débil? Porque como hay tan poquitas personas, vivimos lejos uno del otro y no hay tanto relacionamiento, entonces se pierde el idioma. Tenemos que relacionarnos más con gente de la cultura occidental. Los matrimonios también son muy pocos, pues casi no hay matrimonios allá, porque como no hay tanta gente, entonces toca ir a pedir a otras ciudades
y hacer matrimonios en otros lados. Llegábamos a partes donde temíamos hablar el idioma, para que no nos descubriéramos. De pronto les dábamos una sospecha por hablar algo, de pronto decían esta gente que estará hablando. Entonces nos quedaban muchas dudas en la mente. Entonces nos sentíamos discriminados, no poder hablar nuestro idioma, imagínate, no poder decir que éramos gitanos. El relacionamiento con el pueblo gitano y con el Estado ha sido una cuestión muy importante porque aquí se ha tenido en cuenta es desde el punto de vista del derecho más no del hecho. Nosotros lo que hemos hecho es decirle al Estado, mire, hay unas normas que ustedes están violando porque nosotros somos ciudadanos colombianos y tenemos una pertenencia a un pueblo por el cual nosotros estamos reclamando nuestros derechos fundamentales y colectivos. El pueblo rom, en el marco de la lucha por la exigibilidad de derechos y gracias al compartir con los pueblos indígenas y afrocolombianos, logró que el Estado colombiano nos reconociera como pueblo étnico a través del Decreto 2957 del año 2010. Se reconocieron 9 compañías y 2 organizaciones en el país. El pueblo gitano lo que le pide es a nuestra sociedad la unión. Eso es lo que el pueblo rom le pide al país, la unidad. Que conozcan el verdadero gitano, que es honesto, que es trabajador, que es guerrero y que nos gusta mucho trabajar, que somos pacíficos, que no nos gusta la guerra, no nos gustan los problemas. La misma Cris de nosotros dice que somos pacíficos, porque cuando juzgamos a la gente nunca es con castigos, nunca es como otros grupos étnicos, somos muy pacíficos. Entonces la idea es esa, que se conozca el gitano tal cual como es. A mí me gustaría contarles quién es el gitano. Somos gente de paz, nunca nos ha gustado la política, muy poco participamos en la política. Antes el gobierno de tener nuestra resolución, ¿qué se preocupaba el gobierno? Era de desplazarnos. Él nunca dijo al gobierno, vamos a ver en esas carpas qué es lo que hay, cómo vive esa gente. Ellos decían, vea gitano, se les acabó el tiempo, ya llevan 20 días, váyanse. Entonces el desplazamiento sí era muy fuerte. Pero ahora, gracias a Dios, ya somos reconocidos por el gobierno. Ya estamos más asentados, estamos más tranquilos. Nosotros hemos resistido por la unión, porque somos un pueblo que somos unidos. ¿Sabe qué me gustaría a mí como pueblo gitano? Volver a vivir los tiempos que teníamos de libertad. Que el gobierno nos rescate nuestra cultura y demostrarle a Colombia que somos un pueblo de paz, de armonía y creemos en la verdad.